Que Dios te bendiga, amada iglesia, en este día precioso que el Señor nos regala para poder tener este tiempo de enseñanza, de predicación. Es un tiempo precioso, maravilloso, y una vez más expresamos nuestra gratitud al Señor por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da de servirle. No hay privilegio más grande que poder servir a ese Dios grande y poderoso y eterno. Aleluya. Dentro de millones y millones, Él fijó tu mirada en ti, en mí, y nosotros podemos decir que tenemos el privilegio de servirle al Dios eterno del cielo. Gratitud, mis hermanos, es el tema que a lo largo de este último trimestre se ha determinado como el tema central de los mensajes que se estarán predicando. Y es que, ¿cómo no ser agradecidos con Dios? Él te da la vida, Él te da todo, Él te salva, Él te sana, Él te conduce, Él te sostiene, Él te levanta. Y expresamos gratitud con nuestras alabanzas y expresamos gratitud a Dios con nuestra adoración, pero también nuestras acciones deben ser contundentes y expresar gratitud. Expresamos gratitud a Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración, pero también debemos expresar gratitud a Dios con acciones congruentes y con acciones contundentes. Expresamos gratitud a Dios cuando hacemos su voluntad y cuando respondemos a ese precioso llamado que Él nos ha hecho. Mis hermanos, yo quiero, con el perdón de ustedes, yo quiero predicar hoy y me voy a alejar un poquito del tema de la gratitud. Sin embargo, es expresar gratitud por lo que Dios ha hecho, porque Dios ha estado presente en la historia de la iglesia, de su pueblo, en cada renglón de la historia. Dios ha estado presente y atento de ese devenir y esa evolución y ese caminar de su pueblo. En este mes, en el mes de octubre, el 31 de octubre, el mundo y específicamente en algunos lugares con mayor trascendencia celebran fiestas y hay celebraciones paganas. Sin embargo, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos razones más elevadas, razones superiores por las cuales celebrar. Nosotros celebramos verdad, nosotros celebramos luz, nosotros celebramos salvación. Y es que mientras el mundo celebra oscuridad, mis hermanos, nosotros tenemos razones superiores por las cuales celebrar y de las cuales hablar. El 31 de octubre de 1517 hubo un evento que marcó la historia de la iglesia. Todos hemos escuchado hablar de la Reforma, más conocida como la Reforma Protestante, hace ya más de 500 años, el 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero no pudo conciliar su conocimiento de la Escritura con las prácticas y las doctrinas y las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Y ese hombre llamado Martín Lutero se levanta y ese hombre cuya determinación y cuya decisión, ese hombre que había abandonado sus proyectos personales, que había desistido de los proyectos familiares, pero se había determinado y se había encauzado en el propósito por el cual había sido llamado. Una noche de tormenta y una noche de oscuridad, sintió tanto temor y sintió tanto miedo, pensaba que la vida, que era el final y que la vida se le iba, y él sentía la necesidad de acercarse a ese ser llamado Dios y acercarse y esconderse y tener la protección de ese ser superior llamado Dios. Fue así como determina meterse de lleno, se convierte en monje y se mete a un monasterio, abandonando todas las aspiraciones que él tenía a nivel secular y se determina a entender y a conocer y a estudiar
la palabra de Dios. En esos tiempos, mis hermanos, quiero hacerlo de una forma muy rápida y quiero hacerlo de una forma lo más resumida posible, porque lo que sucede es que hay mucho que decir y poco tiempo para hacerlo. Yo quiero predicarles en este día, a razón de la fecha en que estamos, que se aproxima, del mes de octubre, la fecha 31 de diciembre, en 1517, este monje llamado Martín Lutero se levanta en contra del alto clero de la Iglesia Católica Romana y clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Alemania, sus 95 postulados, desafiando al alto clero de la Iglesia, desafiando a la alta academia, desafiando a los intelectuales del momento y desafiando a todos aquellos que promulgaban esas enseñanzas erráticas a poder discutirlas y a poder hablar. Él desafiaba a la iglesia a reformas profundas y necesarias que pudieran retornarla y acercarla a la verdad de la Escritura. Este hombre, deseoso de aprender y deseoso de conocer, se internaba por largas horas. Se las ingeniaba y se las arreglaba, mis hermanos, porque a ti y a mí nos ha llegado la palabra de Dios de una forma fácil y de una forma, nos ha llegado de una forma que la tenemos al alcance de nuestras manos sin hacer el mínimo esfuerzo. Nosotros tenemos hoy en día la palabra de Dios, el libro que conocemos como Biblia, la tenemos en diferentes formas. En este celular yo tengo la Biblia y la tengo de muchas maneras en forma electrónica, muchas versiones. La Biblia hablada, yo la pongo y la puedo estar escuchando en el carro cuando voy en camino. Hay tantas formas, comentar, hay muchas, pero muchas maneras de poder acceder a ese texto maravilloso, a este texto sagrado que se llama Biblia, pero no siempre fue así. En ese momento que Martín Lutero, con esa sed y esa necesidad de aprender y de escudriñar la Escritura, esa Biblia estaba en una biblioteca del monasterio, encadenada. No podía llevársela, tenía que estar ahí. Se las ingeniaba para poder estudiar y leer la palabra. Pero un día chocó con un texto, ahí en Romanos capítulo 1, verso 17, un texto que decía, un texto precioso que decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Eso era imposible para aquel noble monje, para aquel hombre que quería entender y quería comprender esas prácticas doctrinales y esa forma de enseñar de su iglesia, pero no podía conciliar esas acciones. ¿Dónde encajaba esa venta de indulgencias? ¿Dónde acomodaba esa salvación por obras? Porque la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Esas palabras estremecieron la mente y el corazón de aquel hombre. Una sola palabra en tu vida, mi hermano, puede llevarte y puede catapultarte a una acción de victoria. Una sola frase de la Escritura con su poder y con su maravillosa profundidad puede llevarte a conquistas y puede llevarte y transformarte y redirigirte. Una tan sola frase fue suficiente para sacudir a este hombre. Mas el justo por la fe vivirá. Ese proceso de reforma, ese hecho que marcó, que puso una marca y un hito en la historia de la iglesia, un antes y un después, un redirigirse, un reencauce.
Hubieron personajes que precedieron a Martín Lutero que reclamaban reformas y hubieron esfuerzos. Y este fue el momento en que Dios usó a este hombre para detonar lo que nosotros ahora conocemos como la reforma protestante. Mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero hablarte en esta mañana, mis hermanos, de 3 columnas. Las 3 columnas, pueden haber más, pero yo quiero hablarte de 3 columnas de las reformas. 3 columnas de la reforma. Y la columna número 1 es la fe. Sí, no hay victoria espiritual sin ese elemento llamado fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible una victoria. Porque sin fe es imposible la victoria. Los grandes hombres de la Biblia, esas grandes historias de victoria que nos presenta la Biblia y esas victorias que conocemos a través de la historia en tiempo extrabíblico de la iglesia, también fueron precedidas por ese elemento llamado fe. La fe es el propulsor y la fe es el motor necesario para poder alcanzar victorias importantes y victorias contundentes. Ese hombre llamado Martín Lutero tuvo mucha fe. Pero quiero, a la luz de la Escritura, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos. En el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, verso 24. El libro de Hebreos en su capítulo 11 es una galería que muestra y a los hombres de fe y una forma magistral de una forma cronológica. Viene hablándote de todas esas victorias que alcanzaron esos hombres a razón de ese elemento llamado fe, porque creyeron. Y a razón de creer les fue contado por justicia. La fe. Aleluya. Y en Hebreos 11, 24 dice de esta manera: por la fe Moisés, sí, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe, rehusó al prestigio, rehusó a la fama. Era necesaria fe, era necesaria una convicción profunda para poder rehusarse a lo que esa posición le ofrecía. Era necesaria la fe para poder rehusarse y rechazar todo lo que involucraba. Era un príncipe de un imperio. El imperio dominante en ese entonces era un príncipe con todas las riquezas y con todas lo que tú puedes pensar al alcance de este hombre. Pero sin fe era imposible que pudiera rehusar. Fue necesaria mucha fe. Creer, la certeza de lo que se espera, una convicción profunda. Rehusó ese monje llamado Martín Lutero, rehusó a sus planes y a sus proyectos personales. Se rehusó a los proyectos de su familia. Su padre tenía esperanza y había marcado y había trazado una ruta por donde lo llevaría a través de la academia y a través del acopio de conocimiento y que escalara posiciones importantes en la sociedad y que fuera un prestigiado abogado. Sin embargo, por la fe se rehusó. Mis hermanos, no hay un hombre de Dios que atienda su llamado. El llamado de Dios necesariamente te exige rehusarte a algo. El llamado de Dios te exige
Y necesariamente vas a tener que abandonar algo. Intereses personales, proyectos personales que dejarás en tu vida. Pero necesariamente cuando tú respondes al llamado y al propósito de Dios, tú estás siendo desafiado a despojarte y a abandonarte y a creer en el plan de Dios y a creer en el llamado de Dios, que está por encima y que es más elevado que tus planes y que es más elevado que tus proyectos y que es más elevado que cualquier otra cosa. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo más bien ser vituperado, ser humillado, ser menospreciado, que la gratificación inmediata, que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo, aleluya, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en el galardón. La fe, mis hermanos, es la que te hace entender que hay cosas y que la promesa de Dios y que el propósito de Dios te conduce no a placeres temporales, no a victorias temporales, sino a una victoria de carácter eterno. Aquel hombre llamado Martín Lutero se rehusó y desechó sus proyectos personales y desestimó los proyectos familiares y abandonó toda comodidad y toda posibilidad de escalar en su posición a nivel privado. Era necesaria la fe. Solo con la fe tú puedes entender que los propósitos de Dios son más elevados, que la oferta de Dios, aleluya, está por encima de cualquier oferta de este mundo, está por encima de cualquier oferta, aleluya, de carácter privado. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos fe, pero realmente tenemos fe, entendemos que el llamado de Dios nos ofrece. Sí, posiblemente tendremos situaciones y desafíos grandes que enfrentar, pero que al final hay una gratificación y al final hay aleluya, hay un galardón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario creer que Él recompensa a los que le buscan. Mis hermanos, la primera columna para que ese proceso llamada reforma, que marcó ese antes y después, y que era una situación y un proceso necesario en la iglesia, fe, porque sin fe es imposible alcanzar victorias, porque sin fe no podremos llegar y no podemos alcanzar esa dimensión y esa estatura que Dios ha determinado para nosotros. Pero hay una segunda columna. Estamos hablando de las columnas de la reforma. Y la segunda columna, mis hermanos, es el conocimiento. Era necesario el conocimiento para que esto sucediera. Pero como estamos trasladando esos eventos del 1517 y lo estamos contrastando y lo estamos llevando a la luz de las Escrituras, y en Oseas capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este texto, mis hermanos, es un fuerte llamado, es un fuerte reclamo de Dios directamente a la clase sacerdotal. No es un reclamo de Dios al pueblo en general. No es miren, por eso es tan importante, mis hermanos. Es tan importante
tener la conciencia de la responsabilidad que es ejercer un liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, ejercer un liderazgo dentro de la institución llamada iglesia. Es importante, mis hermanos. Sí, pastores, tenemos una responsabilidad del tamaño del reclamo y de la demanda de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuando desechaste el conocimiento, la clase que lideraba ese pueblo y esa clase, el sacerdocio, había fallado en la misión delegada por parte de Dios de llevar el conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios a su pueblo. Habían fracasado y la consecuencia era un pueblo extraviado y la consecuencia era un pueblo sin dirección, un pueblo que estaba pereciendo por el fracaso de sus líderes y por el fracaso de haber obedecido y de llevar tal cual Dios esperaba el conocimiento de la palabra de Dios. Es la responsabilidad que tienes cuando lideras. Dios demanda y Dios demandará por cada alma que Dios ha puesto en tus manos, que Dios ha puesto en nuestras manos para poder administrar emociones, para poder administrar espiritualidad, para poder administrar victorias, para poder administrar derrotas. Dios nos demandará y preguntará, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Por eso es tan grande y por eso es tan pesada ese nombramiento pastor. Que el ser pastor, mis hermanos, es una responsabilidad, es un privilegio precioso, pero es una responsabilidad tan pesada, tan fuerte, que necesariamente necesitamos fe, pero también necesitamos cumplir esa misión de llevar el conocimiento de Dios. La palabra, el término, porque muchas veces los creyentes, los cristianos, somos muy dados y muy románticos cuando queremos y muchas veces interpretamos como queremos la escritura. Y muchas veces conocimiento lo interpretamos como algo relacional, algo que me hace ese conocimiento, esa relación con Dios, que me permite esa cercanía y qué precioso es esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Sin embargo, el texto que estamos leyendo aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese término utilizado para conocimiento en su idioma, en que fue escrito la Biblia, es da'at, que significa conocimiento, pero asociado a la ciencia, a la academia, a docto. Aunque unos dicen que la letra mata, sacando de contexto, pero aquí, mis hermanos, Dios está hablando del conocimiento, del aprender y del estudio. Y eso, mis hermanos, fue una columna necesaria en ese proceso que conocemos como la Reforma Protestante. Aquel monje, a razón de su fe y a razón de su determinación, se dispuso a entrar y a internarse en el conocimiento, a nutrirse y a copiar conocimiento que era necesario para poder irrumpir en esas altas esferas del clero e irrumpir en esas altas esferas sociales y académicas para poder entrar y poder exponer a la luz de la Escritura sus postulados. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Era necesario, mis hermanos, tú y yo necesitamos el conocimiento, la escritura. La escritura. Nosotros necesitamos comer. Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, el conocimiento en su palabra, para poder llevar esa palabra a los diferentes lugares y con la efectividad necesaria. Debemos acuñar conocimiento en la palabra de Dios, primeramente, pero necesitamos
conocimiento para poder llevar esa palabra a todo lugar posible con efectividad, con lucidez, con fluidez, con eficacia, con contundencia. Mis hermanos, y tú no serás destruido, y tú no serás movido, porque estarás firme en el conocimiento de la palabra de Dios. Y como debemos correr, debo hablar de una tercera columna. Estamos hablando, mis hermanos, en esta mañana, de que estamos agradecidos con Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Estamos agradecidos con Dios por su determinada y por su acompañamiento a través de cada instante de la historia. Él nunca se ha apartado de su pueblo en los momentos más oscuros y en los momentos más tenebrosos y en los momentos cuando todo parecía perdido. Su luz y su poder resplandece sobre su iglesia. Su luz y su poder resplandece sobre su pueblo. En los momentos en que parecía que todo estaba perdido, Dios siempre, conforme a su propósito y conforme a su verdad, aleluya, y conforme a su amor, ha levantado hombres y mujeres capaces de revolucionar y capaces de trastornar las tinieblas y capaces de hacer retroceder al infierno mismo. Estamos hablando de 3 columnas de la reforma. Columna número 1, la fe. Columna número 2, conocimiento. Pero hay una tercera columna, mis hermanos. Da'at, ciencia, docto, conocimiento. Hay una tercera columna que es el denuedo. El denuedo. Denuedo. Cuando usted busca sinónimos de denuedo, encuentra fácilmente que es esfuerzo. Hablar de denuedo es hablar de esfuerzo, es hablar de energía, es hablar de ánimo, de entusiasmo, decisión, brío. No ocupa que lo puyen mucho para moverse y actuar conforme a lo que corresponde. Empuje, ímpetu, arresto, valor, denuedo. La tercera columna. Te estoy hablando de 3 columnas. Primero, fe. Necesariamente fe. No hay victoria sin fe. Conocimiento. Conocimiento en la escritura. Conocer la escritura. Y 3, denuedo. Esfuerzo, energía, ánimo. Pero vamos a la escritura. Vea esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 13. Entonces, dice la escritura, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Es que el estar con Jesús te cambia. Y es que el estar con Jesús te modifica. El estar con Jesús, mi hermano, algo poderoso sucede en tu vida. No. El que está con Jesús se nota. Hay algo. Cuando estamos con Jesús, cuando nos postramos en su presencia, algo poderoso hay. Y es evidente. Entonces, viendo el denuedo, mira, denuedo, en este texto del libro de los Hechos y en todos los textos, en el libro de los Hechos más que todo, habla de Pedro, de Juan, y cada vez que se refiere a ellos y usa la palabra denuedo, usa esta, que es el término que en griego es parresía, que tiene la connotación, como claramente lo muestra la escritura, la capacidad, la fluidez, la elocuencia, es hablar con claridad. Estos hombres que no tenían, que no eran dotados y no habían sido formados en la academia y que eran escasos de letra, pero a razón de su fe y de esa relación y ese
y ese encuentro con el Espíritu de Dios, algo modifica sus vidas y los pone en una situación de que pueden trasladar ese mensaje con efectividad, con fluidez, con claridad, ese mensaje que querían comunicar al resto y que querían comunicar, era comunicado de una forma con efectividad, con fluidez, con precisión, con claridad, exactitud. Parecía, es hablar con esa fluidez, esa seguridad. Parecía. Pero curiosamente, mis hermanos, curiosamente, cuando habla la Escritura y se refiere a episodios donde el apóstol Pablo está desarrollando alguna actividad, alguna labor y usa esta palabra, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 6, verso 20, por el cual soy embajador en cadenas. Mira, Pablo, ¿cómo está hablando? Que con denuedo hablé de él como debo. Mira, Pablo dice, si hay una forma de hablar es con denuedo. No hay otra forma de hablar de Jesucristo. No hay otra forma de hablar del Evangelio. No hay otra forma de hablar si no es con denuedo. Y este denuedo con que la Biblia se refiere a como lo hacía el apóstol Pablo, utiliza el término parecía somai. No solamente es parresía. Parresía dijimos que es hablar con fluidez, que hablar con determinación, con exactitud, con elocuencia, con claridad. Pero parresía somai le suma un elemento adicional que es valentía, determinación. Cuando usted estudia, mi hermano, la raíz de esta palabra parresía, se da cuenta, parecía somai, se da cuenta que lo que significa es decirlo todo. Decirlo todo a pesar de. Decirlo todo a pesar del peligro. Decirlo todo a pesar de las consecuencias. Decirlo todo a pesar de que pueda morir en el intento. Decirlo todo. Pablo lo está diciendo, soy embajador en cadenas. Ese hombre está encadenado y dice, ¿cuál es la razón? Porque hablé con fluidez, con determinación, con valentía. Pero él dice, hablé como debo de hablar. No hay otra forma de presentar la verdad bíblica, mi hermano. No hay otra forma. Sí, conocemos hoy en día y vemos muchos aduladores y vemos muchos líderes religiosos diciendo lo que quieren escuchar los poderosos. Pero Pablo dice, hablé con denuedo. Aunque no quieran escucharlo, aunque le golpee los oídos, aunque le golpee la conciencia, aunque le golpee hablo como debo de hablar. Parecía somai. Te estoy hablando de 3 columnas de la Reforma, un proceso glorioso que sucedió a razón de un hombre usado por Dios llamado Martín Lutero, que a razón de su fe, a razón del conocimiento y a razón del denuedo pudo levantarse en contra del alto credo de la Iglesia Católica Romana y desafiarlos a cambiar su forma y su doctrina y a cambiar y reencauzarse. Sin embargo, ese hombre, a razón del denuedo, mire, en esto de la Reforma, mis hermanos, hubieron personajes que precedieron a Martín Lutero y que tuvieron una connotación poderosa. Hubo un hombre de la talla de Juan Hus, un hombre que propuso a la iglesia reorientar su doctrina y que propuso a la iglesia reencauzar su andar dentro del precepto de la Escritura, dentro del precepto bíblico. Sin embargo, fue perseguido, fue tomado preso. Ese hombre llamado Juan Hus fue humillado y lo desnudaron. Lo desnudaron y le pusieron una corona de papel dibujada con demonios y una frase que decía hereje.
archi hereje. Así decía, archi hereje. Y lo encadenaron como perro a una estaca. Y aquel hombre llamado Juan Hus, a razón de la fe y a razón de su conocimiento de la escritura, a razón de esa determinación y del denuedo, decía: mi Cristo fue encadenado con cadenas más fuertes por mí. ¿Cómo voy a avergonzarme de estas oxidadas cadenas? Y era presionado, y era humillado, y era golpeado para que se retractase. Pero aquel hombre, a razón de su fe y a razón de su conocimiento y a razón de su denuedo, rehusaba a retractarse y decía: lo que dije con estos labios, lo que prediqué con estos labios, hoy lo estoy sellando con mi sangre. Dijo: a razón del sobrenombre que tenía, ganso. Hoy podrán asar a un ganso, dice, pero dentro de 100 años se levantará un cisne que no podrán callar su canto. 102 años después de esa frase expresada por ese mártir, un hombre llamado Martín Lutero se estaba levantando en contra del alto clero y desafiando a la Iglesia Católica, y esa palabra y ese denuedo y esa fe y ese impulso no pudieron callarlo, no pudieron detenerlo. Aleluya. Pablo dice, ahora nadie me cause molestia, pero antes de eso dice: porque llevo en mi cuerpo las marcas, de Cristo, los latigazos, los golpes. Aleluya. Parecía somai, era hablar a pesar de las consecuencias, era decirlo a pesar. Un verdadero apóstol, mis hermanos, un verdadero apóstol lleva las marcas de Cristo. Y las marcas de un verdadero apóstol no son Ferragamo ni Gucci. Las marcas de un verdadero apóstol es a razón de fe, a razón de conocimiento en la escritura, de promulgar y de enseñar y de llevar y de ser efectivo en ese llamado de Dios, de trasladar el conocimiento de Dios. Estamos desafiados, mis hermanos. Estamos desafiados por Dios para poder llevar con efectividad el conocimiento de su palabra, para poder en esta iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos, en esta iglesia, la ciudad, nosotros tenemos que cumplir con ese llamado de Dios, que es de llevar. Y me gozo cada actividad desarrollada, me gozo con el esfuerzo del pastor armando y enseñando a los grupos y a los líderes. Es necesario, mis hermanos, es necesario no abandonar el propósito. Necesitamos mucha fe para entender y para con determinación tener que hacer a un lado muchos algo tenemos que abandonar, algo debemos de abandonar. Todo hombre de Dios que alcanza la victoria de su llamado ha tenido que abandonar algo, y necesita fe para entender. Necesitas mucha fe, necesitas el conocimiento de la palabra, y también necesitas hacerlo con esa determinación y esa valentía y ese arrojo y esa determinación, mis hermanos. Ese proceso de ese hombre llamado Martín Lutero, guiado por Dios y en contra de todo su entorno y todas las condiciones adversas, consiguió lo que hoy conocemos como las 5 solas, que fueron
que fueron producto de esa fe, de ese conocimiento y de esa determinación, de ese denuedo. Mira, cosas que ahora nos parecen tan claras, tan, tan evidentes, en ese momento había que reescribirlas y habría que reacomodarlas. La primera es la sola escritura. La palabra de Dios es la Biblia. La única regla de fe y de conducta es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria. No hay otra regla de fe. Nosotros nos sometemos a la Escritura. Nada fuera de la Escritura. Todo dentro de la Escritura. No decir más de lo que dice la Escritura, pero tampoco decir menos. Es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria. La segunda sola fide, la sola fe. La justificación por la fe en Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio. No hay otra forma. No es un pastor, no es un sacerdote, no es el hermano que predica bonito. Es Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre poderosa, su sangre preciosa vertida en la cruz, la que te permite salvación. Su obra te presenta delante de Dios como justo. La sola gracia, la salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. No hay otra forma, no es con indulgencias, no es por obra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Solus Christus, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único mediador. No hay sumo pontífice. No, Él es el único mediador. No es un sacerdote, no es un pastor, no es. Por muy bien que haga su trabajo un pastor, por muy bien que haga su trabajo un líder religioso, él no es el mediador. El mediador se llama Cristo, porque él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. En la salvación, toda la gloria es para Dios, puesto que esta solo se lleva a cabo a través de su voluntad y de su acción. La gloria, mis hermanos, la gloria no es para el que canta bonita. La gloria no es para el que enseña bonito. La gloria no es para el que conoce mucho. La gloria no es para... No te equivoques. No te engañes. La gloria, el poder y la alabanza le corresponden al único y al poderoso Dios, al eterno Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento quiero bendecir, Padre, a la iglesia. Esta iglesia de la ciudad, Padre, donde el compromiso y el desafío que tenemos, Padre, es alto. Pero con tu ayuda es posible. Con tu ayuda, Señor, ayúdanos a entender con claridad el propósito por el cual hemos sido llamados. Ayúdanos, Padre, a dirigir y a llevar a esta congregación conforme a tu propósito, a tu verdad. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos tanto de ti, Señor, para poder hacer la obra y para poder realizar y llevar, Padre, y conducir a ese rebaño. Padre, en el nombre de Jesús, que tu sabiduría está sobre el cuerpo pastoral de la iglesia,
sobre los ancianos, Padre, la sensibilidad del Espíritu de Dios en sus vidas, Padre, y que podemos lograr y alcanzar victorias a través de la fe, a través del conocimiento de la Escritura y a través de la acción determinada, de esa forma de conducirnos con toda, Padre, determinación. Con denuedo, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu poder y tu gloria sobre la iglesia de la ciudad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.